¿Qué le ocurre a tu cuerpo si consumís omega 3 por 30 días o 4 semanas? ¿Cuáles son los beneficios de consumir omega 3 y cuáles son sus riesgos? ¿Es mejor utilizar suplementos o puedo obtener suficientes de fuentes naturales? De todo esto vamos a hablar y te vas a sorprender. Los beneficios son increíbles. Empecemos. 3 a 4 semanas. Existe un gran problema con el omega 3 y es que es un ácido graso esencial. Esto quiere decir que tu cuerpo lo requiere para funcionar. Sin embargo, nuestro cuerpo no lo produce. Debemos consumirlo de los alimentos. Y te digo más, gran cantidad de personas no lo consume suficiente porque ni siquiera sabe de la importancia que tiene en el cerebro, en el ojo, en el corazón y mucho más. Cuando nosotros consumimos ácidos grasos omega 3, que ya te voy a contar de qué alimentos y de qué suplementos podemos obtenerlos, llega al tracto gastrointestinal, a los intestinos. Ahí se absorbe, va al hígado y en pocos días, hablo de 3, 4, 5 días, empieza a llegar a las membranas celulares. ¿Qué estoy queriendo decir? Cada célula de tu cuerpo que forma tejidos y que después forma órganos como el cerebro, como el corazón y otros, está formado por células. Las células adentro tienen el ADN, las mitocondrias y mucho más, pero están rodeadas por una membrana que se llama membrana celular, que en gran parte está formada por grasas. Ahí es donde se van a depositar los ácidos grasos omega 3 y van a empezar a enviar señales a tu cuerpo. Dependiendo del órgano que están, van a mejorar su función. Ya te voy a contar los beneficios. Pero te digo más, la mayoría de los ácidos grasos omega 3 que consumimos van a parar al cerebro y al corazón. Por eso vas a entender los efectos que te voy a contar enseguida. Sin embargo, existe un segundo problema. No alcanza con consumir ácidos grasos por 30, 40, 50, 60 días. Debemos hacerlo como un estilo de vida, de manera crónica. Porque yo te dije, 3, 4 días empiezan a llegar a las membranas celulares y a enviar señales que permiten que tu cuerpo funcione mejor. Pero para que las células se saturen y tengan suficiente omega 3, necesitas consumirlo crónicamente durante 3, 4 semanas para que se saturen, pero si después dejas de consumir, baja. Entonces debes consumirlo siempre, como parte de tu dieta, como parte de tu rutina. Ya te voy a contar cuáles son los beneficios en el ojo, el cerebro y mucho más, pero antes vamos a la parte más importante. ¿Cuáles son las mejores fuentes o de dónde puedo obtener omega 3? Existen 3 fuentes principales: alimentos de origen vegetal o de origen animal y una fuente más que son los suplementos. Ahora, son muy diferentes las fuentes animales de las fuentes vegetales porque existe una clave, fíjate. Los ácidos grasos omega 3 se dividen en 3 tipos: DHA, EPA y ALA. ¿Por qué te explico esto? Porque es importante. Cuando vos consumís un alimento de origen vegetal, vas a estar consumiendo principalmente ALA. Y cuando consumís un alimento de origen animal, vas a estar consumiendo principalmente DHA y EPA. Doctor, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, que los efectos benéficos más importantes, aquellos que le van a ayudar a tu cuerpo, provienen principalmente del DHA y el EPA. Entonces, lo que te estoy queriendo decir en términos prácticos es que si de omega 3 se trata, consumir alimentos de origen animal tiene el mayor beneficio porque tiene más DHA y EPA. Ahora, ¿cuáles son las fuentes animales? ¿Cuánto tengo que comer y de dónde vienen? Las fuentes animales son principalmente los pescados. Por ejemplo, 100 gramos de sardinas contienen 1,5 gramos de ácidos grasos omega 3. Vos pensás que tenés que consumir más o menos entre 1 a 3 gramos. 100 gramos de salmón, un pescado muy conocido por tener altos contenidos de ácidos grasos omega 3, tienen 2 gramos aproximadamente. 100 gramos de caballa, un pescado del que casi no se habla, tiene cantidades astronómicas de ácidos grasos omega 3, fíjate, entre 2,5 a 3 gramos. El 100% del máximo que deberías consumir realmente es muy importante y muy rico en esto. El bacalao, muy conocido por el hígado de bacalao y por el aceite de hígado de bacalao, tiene entre 2 a 3 gramos en tan solo una cucharada del aceite de hígado de bacalao. Otros pescados, atún y anchoas. Todos estos peces, al igual que los mariscos, contienen gran cantidad de ácidos grasos omega 3. Ahora, los vegetales están llenos de ácidos grasos omega 3. ¿Quiénes? Principalmente las semillas de lino, las semillas de chía, las semillas de calabazas, también la soja, el aceite de oliva, las espinacas y mucho más. Ahora, lo importante
no es solamente tener en cuenta qué ácido graso omega 3 consumo y demás, sino qué más tienen. Los pescados tienen gran cantidad de minerales, gran cantidad de vitamina D, gran cantidad de vitamina A, gran cantidad de vitamina B. Las semillas son fuentes espectaculares de fibras que te mantendrán tu cuerpo mucho mejor. Entonces, no está mal consumir fuentes vegetales de omega 3. El problema es que la gran parte del ALA no se puede transformar en DHA y EPA. Una parte sí. Algunas personas son más eficientes y otras no. Si de ácidos grasos omega 3 se tratan, los pescados son los mejores. Ahora, antes de contarte de suplementos, te cuento cuáles son los beneficios. En el ojo, una de las principales causas de cegueras en todo el mundo es la degeneración macular y les ocurre a los adultos, los hace ciegos. Hay muchos estudios que muestran que quienes más consumen ácidos grasos omega 3 tienen menos degeneración macular, es decir, el consumo de ácidos grasos omega 3 podría prevenir la degeneración macular. Te digo más, los ácidos grasos omega 3 se relacionan o se asocian a disminución de la presión ocular, es decir, disminución del riesgo de glaucoma, y también podrían combatir una condición llamada ojo seco. ¿Alguna vez te pasó que el ojo te pica mucho, te arde, se te pone rojo, tenés como basuritas todo el tiempo en el ojo? Bueno, los ácidos grasos omega 3 aparentemente podrían ayudarte en eso. Fíjate qué interesante. Ahora, en el cerebro, yo te dije al principio, la mayoría de los ácidos grasos omega 3 que tenés van al cerebro y al corazón. De hecho, el cerebro está en gran parte formado por estos ácidos grasos. A nivel cerebral puede aumentar tu cognición, es decir, la forma en la que vos respondés. También puede aumentar el desarrollo cerebral. Esto se vio, por ejemplo, en embarazadas que consumían alto contenido de ácido omega 3 y después esos bebés tenían mejor desarrollo neurológico. También puede combatir síntomas de ansiedad, de depresión y mucho más. De hecho, yo te voy a hablar del omega 6, porque cada vez consumimos más omega 6, provenientes, por ejemplo, de aceites de origen vegetal, por ejemplo, el tan conocido aceite de girasol, y cada vez consumimos menos omega 3. ¿Por qué? Bueno, porque estos peces que yo te conté son los peces salvajes. El problema es que muchos peces se crían en criaderos y se los alimentan con comidas que después no le permiten tener grandes cantidades de omega 3. Entonces, mientras más salvaje sea el pescado o mientras más enriquecido o bien alimentado esté, más cantidades de omega 3. El problema es que en el mundo en el cual vivimos, el salmón que compras de criadero seguramente que tiene mucho menos omega 3 que este o que el salmón salvaje. Lo mismo con la caballa, lo mismo con el bacalao, lo mismo con las sardinas. Entonces, ojo, comprarlo en el estado salvaje, comprarlo lo más orgánico que pueda, o fíjate que esté, por ejemplo, el huevo es un ejemplo, fíjate que esté enriquecido. Tercer beneficio, triglicéridos e hígado graso. Mira, los triglicéridos se pueden bajar y es muy fácil hacerlo. Necesitas pocas cosas. Ponele que tenés 400, 500 de triglicéridos. En general, casi siempre no se necesita medicación. Casi siempre. Ojo, si tu médico te recetó, no te recomiendo que lo dejes. Pero para bajar los triglicéridos te doy 4 consejos rápidos. 1. Disminuí o eliminá el azúcar de tu dieta. El azúcar se transforma en triglicéridos. 2. Disminuí o eliminá las harinas blancas o reemplazarlas por harinas integral. Se transforman en triglicéridos en tu hígado y en tu sangre. Número 3. Haz ejercicio. ¿Para qué? Para quemar los triglicéridos. El sedentarismo aumenta los triglicéridos, al igual que el alcohol. Alcohol, azúcar y harina aumentan los triglicéridos. El ejercicio disminuye. Y número 4. Consumí ácidos grasos omega 3. Se ha visto que los ácidos grasos omega 3 consumidos de manera crónica y en grandes cantidades, entre 1 a 3 gramos, e incluso más en algunos estudios, disminuyen entre un 20 a un 30% los triglicéridos. Y te digo más, podrían incluso aumentar el colesterol HDL, ese colesterol llamado colesterol bueno. Sin embargo, no estamos seguros de que sea tan bueno o que tenga grandes beneficios. La importancia es la disminución de los triglicéridos. ¿Por qué? Porque cuando los triglicéridos aumentan, llenan tu hígado de grasa. Te habrán hecho alguna vez una ecografía y te habrán dicho, mira, tenés grasa en el hígado, tenés esteatosis hepática. Esta es una enfermedad muy común y tristemente demasiado frecuente. Muchas veces es una enfermedad entre comillas benigna, porque no siempre evoluciona a inflamación o a destrucción del hígado y cáncer, pero muchas veces lo hace. Entonces, ojo, cuídate. ¿Cómo? Disminuyendo los triglicéridos. Si disminuís los triglicéridos, comés ácidos grasos omega 3, haces ejercicio y disminuís el azúcar, la harina y el alcohol, vas a mejorar el hígado graso y los triglicéridos en 4 a 6 semanas. Es súper rápido, en especial los triglicéridos. Si te medís hoy y te medís en 4, 6 a 8 semanas y haces una vida saludable,
vas a ver cómo bajan. Esto es ciencia. Inflamación y oxidación. Los ácidos grasos omega 3 son fantásticos en lo que tiene que ver con oxidación e inflamación. Los ácidos grasos omega 3 protegen el cerebro, protegen el corazón. ¿Por qué? Porque disminuyen reactantes, moléculas que están en nuestra sangre y son proinflamatorias. Combaten la oxidación que nos envejecen, que tienen mucha relación con el desarrollo de Alzheimer, con el desarrollo de Parkinson, con el desarrollo de enfermedades cardíacas como aterosclerosis, como infartos, como ACV e incluso con la diabetes, la hipertensión. Entonces, consumir alimentos que tengan omega 3 como estos que te nombré y los vegetales también, que además de omega 3 tienen otros nutrientes que te proveerán antioxidantes, es fundamental para mejorar estas enfermedades. Y acá está la parte que a mí más me gusta: enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en todo el planeta Tierra. Los infartos ocurren y ocurren en cualquier momento. Lo mismo los accidentes cerebrovasculares. Causan daño al paciente y a todos sus familiares y a la comunidad en sí. Prevenir estas enfermedades es fundamental, y los ácidos grasos omega 3 pueden disminuir la inflamación y la oxidación, como te conté, disminuyendo el riesgo de estas enfermedades. Los ácidos grasos omega 3 tienen la capacidad de ayudarte a bajar la hipertensión, un factor de riesgo fundamental para los infartos y los ACV. De hecho, hay estudios que muestran que se puede bajar hasta 5 puntos la presión alta y hasta 3 puntos la presión baja. Esto es fantástico porque estamos hablando de alimentos, ni siquiera te estoy hablando todavía de suplementos, te estoy hablando de alimentos. Y el omega 6 ya lo hablamos. De hecho, si querés que extienda este tema, comentame, déjame en los comentarios y te hago una clase especial sobre omega 6. Recordá que podés ver otras fuentes de ácidos grasos, de minerales, de vitaminas en nuestro libro El superpoder de los alimentos, que ya está disponible. Veamos ahora, ¿y los suplementos, doctor? ¿Son buenos las pastillas de aceite de pescado que vienen? Mira, en mi opinión, podemos obtener suficientes ácidos grasos omega 3 consumiendo 2 a 3 veces por semana pescados de este tipo y consumiendo casi todos los días vegetales como semillas de chía, semillas de lino, aceite de oliva, coles de Bruselas, espinaca y mucho más. Sin embargo, los suplementos son una realidad. ¿Cómo se deben consumir? Entre 1 a 3 gramos por día. Se puede consumir más de 3 gramos y esto es el total. Vos vas a leer atrás del frasquito que dice cantidad de DHA y cantidad de EPA. Esa cantidad no debe superar los 3 gramos a menos que tu médico te lo indique. En algunos pacientes se indica más de 3 gramos, pero debe estar recetado. ¿Cuándo? Se debe consumir especialmente con las comidas. ¿Por qué? Porque disminuye los efectos secundarios: acidez, malestar estomacal, halitosis, es decir, aliento feo con olor a pescado, que es una de las principales causas por las que las personas dejan este suplemento. Entonces, efectos secundarios ya dijimos cómo y cuándo consumirlo, y te contamos la dosis. Nosotros creemos que los ácidos grasos omega 3 en pocas semanas, y si lo utilizas de manera crónica, van a comenzar y van a ayudar a cambiar tu día. ¿Qué estás esperando para incluir entre 2 a 3 veces por semana pescados a tu dieta? Y casi todos los días semillas de chía, semillas de calabaza, semillas de lino. Esto realmente va a mejorar tu calidad de vida. Recordá acompañarlo de ejercicio para disminuir los triglicéridos. Por último, déjanos en los comentarios de qué más querés que te hablemos. Estas charlas se hacen porque vos nos dejás en los comentarios aquí abajo. También comentanos de qué parte del mundo nos seguís. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.